El día que mi suegra me echó de la casa de su hijo, yo ya estaba cansado. No cansado del trabajo ni de los madrugones. Cansado de tragarme las cosas que no se dicen para que todo parezca normal. Por eso, cuando Beatriz Salcedo se plantó en el marco de la puerta, miró alrededor como si estuviera inspeccionando un aula y soltó, con una calma de sentencia, que ya era hora de que yo recogiera mis cosas, no discutí. Sonreí. Y ese fue el error que ella no vio venir. Me llamo Iván Ortega, tengo 36 años, y durante casi 4 años estuve casado con Clara Salcedo. Vivíamos en una casa grande, en una zona tranquila de Montevideo, de esas calles donde a las 7 de la tarde ya huele a cenas y a jacarandás, donde la gente pasea al perro con cara de todo está bajo control. Desde fuera, Clara y yo encajábamos, buenos trabajos, un matrimonio joven, una vivienda prestada, por la familia, como contaban ellos. Una historia redonda, sencilla, cómoda. Solo que esa historia era mentira. No una mentira enorme en el sentido dramático, no había dobles vidas ni amantes escondidos. Era peor, una mentira cotidiana, funcional, repetida en sobremesas, sostenida con silencios, diseñada para que una sola persona siguiera siendo el centro de todo, Héctor, el hermano mayor de Clara, el hijo perfecto de Beatriz. Yo tardé demasiado en entender que en esa familia la realidad no era lo que era, sino lo que Beatriz necesitaba que fuera. La primera vez que lo noté fue un detalle tonto. Una cena de domingo, poco después de la boda. Beatriz me preguntó, con ese tono que suena amable pero te está midiendo. ¿Y tú, Iván, a qué te dedicas exactamente? Yo acababa de abrir mi propia consultora. No era una aventura improvisada, llevaba años preparándola, con clientes asegurados y un contrato grande con una empresa logística. Lo dije sin alardear, con naturalidad. Trabajo en consultoría de riesgos. Ayudo a empresas a ordenar números y procesos. También hago auditorías internas. Beatriz asintió como si hubiera escuchado, hago fotocopias. Ah, qué bien. O sea, administrativo, ¿no? Clara me apretó la rodilla bajo la mesa. Una señal rápida, no entres. Yo me tragué la corrección. Pensé que era una tontería, que Beatriz era de otra generación y que la palabra consultoría le sonaba a humo. Sonreí, dejé pasar. Ese fue el primer ladrillo. Con el tiempo vi el patrón, Beatriz no preguntaba para saber. Preguntaba para ubicarte en el tablero. Y a mí, desde el principio, me ubicó como el marido de Clara, un personaje secundario que debe agradecer lo que le dan. Clara, al principio, parecía distinta cuando estábamos solos. Me hablaba de lo agotador que era crecer en esa casa, todo se comparaba, todo se medía. Héctor era el ejemplo, Clara era la que va bien pero no tanto, y el menor, Tomás, era el que todavía está buscando su camino. Clara decía que odiaba ese juego, que se prometió no repetirlo. Yo le creí. Y quizás ella también se lo creyó, hasta que tuvo que elegir entre la paz del sistema o la incomodidad de romperlo. Nos mudamos a la casa al poco de casarnos. Una casa preciosa, 4 dormitorios, un jardín largo con parrillero, una cocina amplia, ventanales que daban a un patio con sombra. Clara me explicó, casi como si fuera un favor que recibíamos. Es de Héctor. La compró hace un par de años. Como viaja mucho, nos deja quedarnos mientras tanto. A mamá le encanta decirlo así, y ya sabes cómo es. Yo me quedé mirándola un segundo, como quien está a punto de hacer una pregunta y decide no hacerla. ¿Y a Héctor le parece bien? Sí, sí, dijo Clara rápido. Le viene bien que alguien la cuide. Y a nosotros nos viene bien no tirar el dinero en alquiler. Es temporal. Temporal. Esa palabra es peligrosa. Temporal es como decir solo un ratito cuando te metes en el mar y no sabes nadar. La verdad era otra, la casa estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Yo había puesto el pago inicial, yo firmé la compra, yo pagaba cada gasto. Pero Clara me pidió, la noche que firmamos, que no lo contáramos a su familia. No quiero que mi madre se vuelva loca, me dijo. Sentada en el borde de la cama, mordiéndose el labio. Si se entera de que tú compraste la casa, va a hacer preguntas, va a comparar con Héctor, va a empezar con sus comentarios.
Solo, dejemos que piense que es de él, ¿sí? Es más fácil. Yo me reí, como si fuera un juego inocente. ¿Más fácil para quién? Clara bajó la mirada. Para todos. Yo debí insistir. Debí negarme. Debí entender que para todos en esa familia significa para Beatriz, y para que Héctor siga siendo Héctor. Pero yo quería que mi matrimonio empezara suave, sin guerra. Y, además, parte de mí pensó que era una mentira pequeña, un detalle. ¿Qué importa?, me dije. Yo sé la verdad. Clara me quiere. Solo es una forma de evitar drama. Así me convertí en cómplice de una ficción que, sin querer, me iba a humillar durante años. Los domingos, en casa de Beatriz, se volvieron un ritual. Llegábamos, dejábamos una ensalada o una torta, y la conversación giraba inevitablemente hacia Héctor. Su trabajo en ventas médicas, sus contactos, sus proyectos, su ojo para las inversiones. Beatriz lo contaba como si él estuviera construyendo el país con sus manos. Héctor siempre tuvo cabeza para los negocios, decía, sirviendo vino. Desde chico. Yo me quedaba callado. A veces Tomás lanzaba una broma y Clara se reía, pero su risa siempre tenía ese filo de no te pases. En una de esas cenas, Beatriz comentó, mirando mi plato. Qué suerte que ustedes estén en la casa de Héctor. Es un gesto muy generoso. Hay que agradecerlo. Yo asentí, porque soy un idiota cuando quiero ser diplomático. Sí, es un gesto. Beatriz sonrió satisfecha. A su lado, Héctor levantó la copa. Para eso está la familia. Era un brindis fácil cuando no te costaba nada. A lo largo de 3 años, escuché esa misma frase, para eso está la familia, usada como un martillo. Beatriz la usaba para justificar intromisiones, que apareciera sin avisar a ver cómo está la casa, que cambiara cosas de lugar, que opinara sobre lo que comprábamos o sobre si Clara debería pensar en un hijo antes de que sea tarde. Y yo, cada vez, tragaba. Porque Clara me pedía calma. Porque Clara decía. Ella es así. No vale la pena. Hasta que un sábado por la mañana, la frase cambió de tono. Ese día empezó como cualquier otro. Clara se fue a Pilates temprano. Yo estaba en el despacho, con el portátil abierto, revisando un informe para un cliente. Había un silencio agradable. Café en la taza. Una playlist suave. Por primera vez en semanas me sentía en control. Escuché el coche en el camino de entrada. No era el de Clara. Era el sonido corto, nervioso, del auto de Beatriz. Ella tenía llave. Clara insistió en dársela por seguridad, aunque yo odié la idea desde el primer momento. Los pasos de Beatriz dentro de la casa tienen un estilo propio. Tacones. Como si el suelo debiera agradecer que ella lo pisa. Golpeó la puerta del despacho sin esperar respuesta y entró. Iván, dijo, seca. Tenemos que hablar. Yo cerré el portátil despacio. No por miedo. Por paciencia. Buen día, Beatriz. Ella no se sentó con calma. Se sentó como si estuviera tomando posesión de la silla, cruzó las piernas y me miró como una directora que va a leer un informe que ya desaprobó. No estoy aquí para ver a Clara, empezó. Estoy aquí por la casa. Esa frase me endureció por dentro. Porque no era por ustedes, ni por la familia. Era por la casa. Como si yo fuera un inquilino molesto. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. Beatriz juntó las manos, esa postura de esto es por tu bien. Héctor y Verónica van a ser padres. Yo parpadeé. ¿En serio? Felicidades. Sí, dijo ella, satisfecha. Y están pensando en el futuro. Un bebé necesita espacio. Un patio. Un barrio bueno. No ese apartamento del centro que tienen ahora. Yo ya veía el final de la frase, pero dejé que lo dijera. Quería oírlo de su boca. Beatriz extendió el brazo y señaló alrededor, como si presentara una evidencia. Esta casa es perfecta. Y como es de Héctor, lo lógico es que vuelva a él. Ustedes ya tuvieron su tiempo aquí. Hubo un silencio breve.
denso. En ese silencio me di cuenta de algo, ella lo decía sin maldad consciente. Lo decía con una seguridad absoluta, como si el mundo funcionara así de simple. ¿Cuándo necesita Héctor que nos vayamos? Pregunté, tranquilo. Beatriz respiró aliviada, como si hubiera temido una discusión. ¿Cuánto antes? En un mes, máximo. Así ellos pueden instalarse, preparar la habitación del bebé, y ustedes encuentran algo, más acorde. Un piso más pequeño. Son jóvenes. No necesitan tanto. Más acorde fue la palabra exacta. No más cómodo. Más acorde. Como si yo estuviera ocupando un lugar que no me corresponde. Yo la miré y pensé en todas las veces que me senté en su mesa escuchándola hablar del éxito de Héctor, mientras yo, literalmente, pagaba cada recibo de esa casa. Beatriz, dije, ¿Héctor te mostró alguna vez la escritura? Ella frunció el ceño. ¿Para qué? Yo sé lo que sé. Estuve cuando él la compró. ¿Estuviste? Pregunté. Claro, dijo, orgullosa. Yo le ayudé con el dinero inicial. Esa parte era nueva. Y me pinchó como una espina. ¿Cuánto le diste? Beatriz se tensó. Eso no es asunto tuyo. Si estoy a punto de mudarme por la casa de Héctor, creo que sí es asunto mío. Beatriz se levantó, molesta. Mira, Iván. No hagamos esto complicado. Sé razonable. Héctor ha sido generoso. No quiero drama. Drama. Otra vez esa palabra. Lo que ella llamaba drama era simplemente que alguien le dijera no. Voy a hablarlo con Clara, dije. Beatriz asintió, satisfecha por mi tono. Hazlo. Y dile que espero que se comporte como adulta. Ya sabes que esto es lo correcto. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez, pero ya no era un silencio agradable. Abrí el archivador donde guardo documentos importantes y saqué una carpeta. Dentro estaba la escritura, con mi nombre. También estaban los extractos de pago, cada transferencia mensual, cada impuesto, cada reparación. Todo. Lo miré como si fuera la prueba de un crimen. No porque yo hubiera hecho algo mal, sino porque me di cuenta de que llevaba años viviendo en una realidad donde mi propio éxito tenía que esconderse, para que otro hombre pareciera más grande. Y lo peor, mi esposa lo permitió. Clara volvió de Pilates con el pelo recogido, olor a jabón, buen humor. Hola amor, dijo, y me besó en la mejilla. ¿Todo bien? Yo estaba en la cocina con la carpeta abierta. Tu madre vino. La sonrisa de Clara se quebró apenas. ¿Qué quería? Vino a decirme que Héctor necesita que nos mudemos en 30 días para criar a su bebé en su casa. Clara dejó las llaves sobre la encimera y se quedó quieta. No fingió sorpresa. Eso me dolió más que cualquier grito. Iván, puedo explicarlo. Explícame esto, dije, señalando la carpeta. ¿Por qué tu madre cree que yo vivo aquí gratis por la generosidad de tu hermano? ¿Por qué cree que esto es de Héctor? Clara tragó saliva. Bajó la mirada. Porque, era más fácil. ¿Para quién? Para mi madre, admitió. Para Héctor. Para mí. Para, no tener que escuchar comentarios. Yo me reí, una risa sin humor. Entonces preferiste que escuchara yo los comentarios. Preferiste que me trataran como un invitado. Como alguien que debe agradecer. Clara se sentó despacio. Mi familia. Iván, tú no entiendes. Mi madre vive comparándonos. Si ella pensaba que tú estabas por encima de Héctor, iba a ser insoportable. ¿Insoportable para quién? Repetí. Clara abrió la boca, y ahí se le escapó la verdad sin querer. Para mí. Me quedé mirándola. No con odio. Con una calma rara. La calma de cuando algo se rompe y por fin deja de doler porque ya no hay esperanza de que vuelva a ser lo mismo. Entonces lo que construimos está basado en una mentira para que tú no te incomodes. Clara lloró. No era para eso. Yo te amo. Te creo, dije. Pero también veo lo que elegiste.
Y esa tarde tomé la decisión que nunca pensé tomar en mi matrimonio, dejé de proteger su narrativa. No hice un discurso. No monté una escena. Fui práctico. Llamé a una empresa de mudanzas que podía actuar rápido. Llamé a mi abogado. No para vengarme, sino para limpiar lo legal. Quería claridad. Quería que nadie pudiera decir después que yo hice algo fuera de lugar. Clara se fue esa noche a casa de sus padres a hablar con ellos. Eso dijo. Yo me quedé. Clasifiqué lo que era mío, lo que era de ella, lo compartido. Me dolió ver objetos cotidianos y pensar, esto lo elegimos juntos. Pero la casa, incluso con sus recuerdos, empezó a sentirse como un escenario. Al día siguiente, llegaron los de la mudanza. Profesionales, rápidos, sin preguntas. Empaquetaron mis cosas, mi ropa, mis libros, mi equipo de trabajo, los muebles que yo había comprado antes del matrimonio, objetos personales. Dejé las cosas de Clara exactamente donde estaban. No por generosidad. Porque quería que fuera innegable, yo no estaba robando nada. Solo me estaba yendo. Antes de cerrar la puerta, dejé sobre la mesa de la cocina una carpeta con copias de la escritura y los pagos, y una nota breve. Nada poético. Nada dramático. Solo hechos. Beatriz vino a informarme que debo irme de la casa de Héctor. Cumplo. Sin embargo, hay confusión sobre la propiedad. Documentación adjunta. He trasladado mis pertenencias. La vivienda se pondrá en venta. Clara, hablaremos de los siguientes pasos cuando estés lista para hacerlo con honestidad. Dejé las llaves encima. Me fui a un apartamento en la ciudad, alquilado a mi nombre, con un contrato corto. No era un castigo para nadie. Era mi refugio. Un lugar donde no me miraran como un actor secundario. Esa misma noche, mi teléfono explotó. Mensajes de Clara. Llamadas de números que no tenía guardados. Audios largos, cargados de pánico. No respondí. No por crueldad. Porque si respondía, iba a entrar en el juego emocional que esa familia domina, llorar, culpar, negociar, manipular. A las 8, tocaron mi puerta. Miré la mirilla. Era Clara, con los ojos hinchados. Abrí. Te fuiste, dijo, como si la palabra le pesara. Tu madre me echó, respondí. Clara entró sin pedir permiso, miró alrededor del apartamento con una mezcla de rabia y desorientación. Mi madre está fuera de sí. Llamó a Héctor, Héctor llamó a mi padre, es un caos. Dicen que estás intentando vender la casa de Héctor. Yo asentí. La puse en venta, sí. Clara se agarró la frente. Iván, por favor. Esto se puede arreglar. Fue un malentendido. No fue un malentendido, dije. Fue una mentira sostenida durante años. Y cuando tu madre vino a echarme, tú no estabas preparada para defenderme porque nunca preparaste la verdad. Clara lloró más fuerte. Yo iba a decirles, solo tenía que encontrar el momento. El momento nunca iba a existir, dije. Porque el momento adecuado para tu familia es el momento en el que yo acepto ser pequeño. Clara se quedó callada un instante. Y entonces, como si se le cayera una pieza del rompecabezas, dijo. Mamá le dio dinero a Héctor. La miré. ¿Qué? Clara se secó la cara. Hace 3 años, mamá le dio una suma. Él dijo que era para la entrada de una casa. Para comprar algo y estabilizarse antes de casarse con Verónica. Yo no sé en qué lo gastó. Pero él le juró que estaba comprando esta casa. Y cuando tú y yo compramos, yo pensé que decir que era de Héctor lo iba a cubrir. Iba a evitar que mamá se diera cuenta de que la habían engañado. Ahí entendí todo. Héctor había tomado dinero de su madre para una casa que nunca compró. Clara lo encubrió poniendo mi casa como su casa. Beatriz vivió 3 años creyendo una versión que la hacía sentirse orgullosa, y yo pagué, literal y emocionalmente, para sostener esa ilusión. O sea, dije despacio, tu hermano estafó a tu madre. Y tú decidiste que la solución era que yo fuera el decorado. Clara no lo negó. Porque no podía.
Yo solo quería que mi madre no se rompiera, susurró. Yo la miré con una tristeza que ya no era romántica. Era una tristeza adulta, limpia. ¿Y yo? ¿Cuándo importaba que yo no me rompiera? Clara intentó decir algo. No le salió. Esa semana la casa recibió ofertas rápido. Era un buen barrio. Yo acepté una oferta alta con cierre rápido. Mi abogado confirmó lo obvio, la propiedad era mía, comprada antes del matrimonio, con mis fondos. Legalmente era claro. El ruido familiar creció. Beatriz me escribió por primera vez en años sin el tono de autoridad. Iván, ha habido una confusión terrible. Necesitamos hablar como adultos. No puedes vender la casa de mi hijo. Yo no respondí por mensajes. Acepté reunirme con ella en un café, una semana después, porque quería verla a la cara. No por venganza. Por cierre. Beatriz llegó con el pelo impecable, pero su seguridad habitual estaba rota. Tenía algo en los ojos, miedo. Vergüenza. Y, por primera vez, un rastro de duda. Iván, dijo apenas se sentó. Yo, te debo una disculpa. Yo esperé. Lo que te dije, lo de mudarte, yo no sabía. Clara me explicó. Yo pensé, yo creí. Creíste lo que te convenía creer, dije, sin levantar la voz. Beatriz apretó el vaso con las manos. Héctor me dijo. Héctor te mintió, la interrumpí. Y tú preferiste creerle porque encaja con tu historia. Beatriz tragó saliva. Yo, sí. Yo lo favorecí. Lo sé. Me doy cuenta ahora. ¿Ahora? Pregunté, sin agresividad, solo con honestidad. ¿Ahora que te das cuenta de que el hijo perfecto te usó? Beatriz cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaban húmedos. Me siento humillada. Me siento tonta. Así me sentí yo en tu mesa durante años, dije. Beatriz bajó la mirada. ¿Qué quieres que haga? Esa fue la primera pregunta real que me hizo en toda nuestra relación. No haz esto, no sé razonable. ¿Qué quieres? Quiero límites, dije. Quiero que dejes de entrar en mi casa como si fuera tuya. Quiero que dejes de tratar a tu hija como un accesorio de la vida de Héctor. Quiero que si Clara y yo seguimos juntos, sea porque ella eligió nuestro matrimonio, no porque está intentando apagar incendios familiares. Beatriz asintió, lenta. Yo puedo, intentar. No intentar, dije. Hacer. Beatriz se fue con la espalda más caída que cuando llegó. Con Héctor no hubo conversación cara a cara. Me mandó un mensaje largo, agresivo, amenazando con abogados. Yo respondí una sola vez, con mi abogado en copia, con una frase neutra. La propiedad está registrada a mi nombre. Cualquier comunicación, por favor, por vía legal. La valentía de Héctor se evaporó rápido cuando el derecho aparece. Clara y yo empezamos terapia. No porque yo quisiera salvar el matrimonio a toda costa, sino porque necesitaba entender si esa persona frente a mí era capaz de vivir sin mentiras. La terapeuta fue directa desde la primera sesión. Clara, dijo, tú protegiste a tu familia a costa de tu pareja. Eso tiene nombre, traición. No hace falta que sea una infidelidad para que sea una traición. Clara lloró en silencio. Yo no sentí triunfo. Sentí, por fin, que alguien decía lo obvio. Hablamos de límites. De lo que Clara temía. De cómo había aprendido desde chica que decir la verdad era peligroso en esa casa. De cómo su madre medía amor con obediencia. De cómo Héctor aprendió que podía mentir y seguir siendo el orgullo. Y hablamos de mí. De mi tendencia a dejar pasar para mantener la calma, hasta que un día ya no queda nada. La venta se cerró en un mes. Con el dinero, pagué lo pendiente, guardé una parte, invertí otra en mi negocio. No por revancha. Porque, por primera vez en años, estaba tomando decisiones sin pedir permiso emocional a nadie. Clara se mudó a un apartamento pequeño por su cuenta. No porque yo la echara. Porque ella necesitaba sentir el peso real de lo que había hecho. Y yo necesitaba respirar. 2 meses después,
Clara me llamó un domingo por la tarde. Su voz sonaba distinta, más firme, menos niña pidiendo disculpas. Se lo conté todo a mi padre, dijo. ¿Todo? Lo de la casa, lo de Héctor, lo del dinero, lo mío. ¿Y? Pregunté. No me habló durante 2 días. Luego me dijo que se sentía avergonzado, no de ti. De nosotros. De lo que permitimos. Y me dijo que si quiero seguir contigo, tengo que elegirte de verdad. Yo me quedé en silencio un momento. ¿Y qué elegiste? Clara respiró. Elegí la verdad. Aunque me odien. Aunque me castiguen. Elegí no seguir siendo esa mujer que se achica para que otros brillen. Esa frase fue la primera que me movió algo por dentro en semanas. No era una promesa bonita. Era una declaración con costo. No volvimos mágicamente. No hubo reconciliación de película. Empezamos lento. ¿Qué haces? Conversaciones difíciles. Clara aceptó que, durante 3 años, me dejó ser el blanco cómodo de su familia. Yo acepté que yo también participé, por miedo al conflicto, por querer ser el hombre tranquilo. Aprendimos, los dos, que la tranquilidad que se compra con dignidad no es tranquilidad, es anestesia. Meses después, nos mudamos a un lugar nuevo. Más pequeño. A nombre de ambos. Fue un gesto simbólico, sí, pero también práctico, dejar claro que lo que construyamos, si lo construimos, será en pareja, sin fantasmas. Beatriz, sorprendentemente, cambió algunas cosas. No se volvió una santa. Pero dejó de aparecer sin avisar. Dejó de hablar de Héctor como si fuera un dios. Y, lo más importante, dejó de tratarme como si yo estuviera de paso. A veces se le escapaba el viejo tono y yo la frenaba. Beatriz, decía. Así no. Y ella, con una incomodidad nueva, corregía. Héctor tuvo su bebé con Verónica. Me enteré por terceros. Les mandé un regalo básico, por educación, no por cariño. No fui a visitas. No fui a celebraciones. No quiero gente en mi vida que solo me reconoce cuando le conviene. Tomás, el hermano menor, resultó ser el más lúcido de todos. Un día me escribió. Perdón por lo de mi familia. Siempre pensé que eras el único adulto de verdad en esa casa. Me alegra que hayas hecho algo. Ese mensaje, de alguien que casi nunca hablaba, valió más que 1000 disculpas teatrales. Hoy, si miro atrás, veo mi transformación más clara de lo que veía en el momento. Al principio yo era el tipo que creía que amar era aguantar, que la madurez era callarse, que la paz era evitar el conflicto. Al final aprendí algo más simple, tú enseñas a la gente cómo tratarte. Durante años, enseñé que podían subestimarme, usarme como pieza de su narración, y yo seguiría ahí, sonriente. Cuando dejé de enseñar eso, todo se movió. Mi suegra pensó que podía echarme de una casa porque su hijo la necesitaba. No sabía que esa casa existía porque yo la había comprado. No sabía que el alquiler, los impuestos, los arreglos, la vida tranquila, salían de mí. Cuando lo supo, se aterrorizó. No solo por la casa, sino porque por primera vez su historia perfecta se rompía en público. Y sí, sería hipócrita si dijera que no fue satisfactorio verla darse cuenta. Pero la satisfacción duró poco. Lo que quedó fue otra cosa, respeto por mí mismo. Un respeto que no depende de que una familia me aplauda ni de que un hijo dorado me conceda un lugar. Si algo me dejó esto, es una regla sencilla que ahora aplico con calma. Si para pertenecer a un lugar tengo que mentir sobre quién soy o hacerme pequeño para que otro parezca grande, entonces ese lugar no es hogar. Es escenario. Y yo, por fin, me bajé del escenario.